Hoy vamos a estar hablando de algo que acabamos de cantar hace un momento. Y es que nuestro Dios es un Dios perdonador. Dios es perdonador. Vamos a Salmos capítulo 86, versículos del 5 al 7. Ahí podemos encontrar básicamente el fundamento para este atributo de nuestro Dios. Salmos 86, versículos del 5 al 7. Si alguien lo tiene, lo puede leer y comenzamos con oración. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Amén. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos concedes, Señor, en meditar en uno más, Señor, de tus atributos. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos conocer al menos una parte, Señor, de quién tú eres. Sabemos que eres un Dios cuya grandeza es inescrutable, pero somos privilegiados, Señor, al poder hoy estar aquí reunidos, abriendo tu palabra, Señor, y creciendo en un entendimiento bíblico de quién tú eres, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a no solamente ser oidores de la palabra, ayúdanos a ser hacedores de ella, ayúdanos a ponerla en práctica, ayúdanos a vivir nuestras vidas cristianas reconociendo que somos hijos de un Dios perdonador, que por lo tanto, Señor, estamos llamados también a perdonar si queremos realmente ser embajadores tuyos, si queremos realmente representarte en la tierra, Señor. Oramos para que tú seas obrando en nuestras vidas y permitiendo, Señor, que este estudio pueda ser de refrigerio espiritual para nuestras vidas, pueda edificar nuestras almas y pueda llevarnos, Señor, a vivir una vida cada vez más apartada y más enfocada, Señor, en ti, Padre. Oramos para que solo tú seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahí podemos ver en Salmos capítulo 86 que el salmista está reconociendo básicamente que Dios es bueno y que Dios es perdonador. Salmos 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces, a manera de reflexión, coloqué ahí por qué, si la Biblia enseña que Dios es perdonador, vemos que a muchas personas, incluyendo a los cristianos, se les dificulta bastante el tema de perdonar a los que les ofenden. Es una realidad, ¿cierto? Perdonar no es fácil. ¿Por qué sucede eso? Si Dios es perdonador y los cristianos tienen a Dios dentro de ellos, ¿por qué aún así cuesta perdonar? Pensemos, por ejemplo, en una persona que ha sufrido una ofensa grande. Imagínense una persona que ha sido violada. ¿Sería fácil perdonar una violación? O pensemos en una persona que ha perdido un ser querido porque un asesino vino y le quitó la vida, no sé, a su hijo, por ejemplo. ¿Es fácil perdonar al asesino de mi hijo? ¿Es fácil perdonar a una persona cuando hay una ofensa realmente grande en nuestra contra? No pensemos tanto si es fácil, es posible perdonar. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. ¿Por qué nos cuesta el tema del perdón? Hay ofensas grandes que nos cuestan realmente perdonar, aunque también hay que reconocer que muchas veces simplemente por orgullo no queremos perdonar. A veces no es que tengamos mega ofensas, a veces son cosas, hasta roces pequeños que llegan a anidarse en nuestros corazones y nos cuesta el tema del perdón. Yo creo que es parte de la naturaleza humana, ¿no? Sin ánimos de justificar esa acción o reacción del ser humano, pues a la verdad hay que decir que es parte de la naturaleza humana.
no nos sentimos cómodos, aunque seamos cristianos o no, no nos sentimos cómodos con el hecho de tener que humillarnos y perdonar. Yo considero que nos cuesta porque es una lucha de nuestra naturaleza humana que es constante. O sea, siempre va a estar allí presente. Por más que oremos, por más que estemos en la iglesia, por más que leamos la Biblia todos los días, nunca va a dejar de ser difícil perdonar situaciones como las que comenta el pastor. Posiblemente algunas otras más suaves se nos harían un poco más sencillas, pero ya pensar en situaciones como las que se nombraron hace un rato, pues se tornan mucho más complicadas. Con eso no quiere decir que no se perdonen, pero a la verdad es bastante complejo. Sí, es una realidad, ¿no? Parte de lo que el pecado trajo a la humanidad es que nos cuesta realmente, o sea, imitar a Dios en esto, porque en últimas Dios es perdonador. Nosotros somos los que muchas veces no queremos perdonar ni siquiera faltas que a veces, pues, digamos que pueden ser consideradas insignificantes, ¿no? Entonces, es importante. ¿Cuáles son las principales razones por las que es difícil perdonar? O también pedir perdón. Porque a veces no solamente nos cuesta perdonar, nos cuesta también acercarnos a alguien que hemos ofendido y pedirle perdón por algo que le hicimos. ¿Por qué pasa eso? Orgullo. Y además de que a veces creemos que estamos haciendo algo correcto cuando en realidad estamos haciendo algo malo. Ok, sí, el orgullo, ¿cierto? O ser sabios en nuestra propia opinión. Yo creo que lo estoy haciendo bien, ¿cierto? Entonces, Pastor, ¿qué otras razones puede haber? yo también opino que es importante que eso fluye en la comunión que uno tenga con Dios y al uno entender, pastor, que el amor de Dios se ha extendido a nosotros para nosotros ser perdonados y nosotros debemos extender ese amor perdonador porque nosotros también fuimos perdonados. Entonces, a medida que vamos teniendo esa comunión con Dios, ese amor va fluyendo en nosotros hacia los demás. Porque humanamente, como usted acaba de decir, no es fácil, porque somos seres humanos. Uno intenta actuar de una forma quizás impaciente, vengativa, pero todo eso es parte del fruto del Espíritu Santo. Ese amor y esa paciencia que Dios nos ha extendido a nosotros poderla extender a los demás. Amén. Sí, es muy importante la relación con Dios, ¿no? Yo creo que es la clave para poder perdonar. Si nosotros no hemos entendido que hemos sido perdonados, difícilmente vamos a perdonar. ¿Sí, hermano? Bueno, hermano, pues, perdón por lo que voy a decir, pues, a mí lo personal sí me preocupa más que todo, sobre todo las personas que, entre comillas, o somos nacidas de nuevo y nos cuesta la cuestión del perdón, de perdonar a otros. Porque si hemos recibido ese perdón por parte de Cristo en la obra redentora, como cristianos, como ese fruto del Espíritu Santo es extender esa misericordia a las personas que no han nacido de nuevo. Porque los que no han nacido de nuevo, pues ya sabe uno que ellos van a tener ira, rabia, soberbia, contienda, etc. Eso lo sabemos. Pero la mayor preocupación y que tendríamos que examinarnos es la cuestión. Si somos nacidos de nuevos, hay que fluir ese perdón que viene por medio de la comunión de la palabra del Señor. Claro, en nuestra condición pecaminosa de naturaleza humana no lo va a hacer jamás. Porque somos pecadores, vil pecadores y merecemos el infierno. Sin embargo, cuando entendemos la obra que hizo Jesucristo en nosotros, podemos extender esa misericordia a los demás que están totalmente perdidos. Amén, sí. Y creo que esa es la clave, ¿no? Realmente se necesita una comunión con Dios para perdonar. La razón por la que muchas veces no perdonamos es porque estamos continuamente meditando en la falta que nos hicieron. Es fundamental. Los pensamientos son claves. Si una persona está todo el tiempo pensando, es que él me hizo esto, es que siempre es lo mismo, es que ya estoy cansado de esta situación, es que lleva años haciéndome lo mismo, ya no aguanto más. Si esa es la meditación en la mente, no van a perdonar nunca. Ahora,
nosotros como hijos de Dios tenemos la posibilidad de imitar a Dios en lo que acabamos de cantar. Decía la canción, Él siendo omnisciente, olvida mi error. Y es parte de lo que vemos en las Escrituras. Dios, a pesar de que conoce todas las cosas, Él sabe con detalle cada pecado que ha cometido cada ser humano en el mundo y que ha existido a lo largo de la creación misma. A pesar de ese conocimiento, el Señor decide olvidar nuestro error. Pastor, la oración de Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestros errores, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, si usted se pone a ver el Padre Nuestro, hay pocas cosas, por ejemplo, la alabanza, la alimentación diaria y el perdón. Sí. O sea, que es súper indispensable o prioritario. Sí, es una realidad, ¿no? Entonces vamos a llegar de hecho también a ese pasaje. Pero bueno, mientras tanto vayamos a Miqueas capítulo 7, versículos del 18 al 19, para poder ver un poco más de cómo actúa nuestro Dios perdonador. Miqueas capítulo 7, versículos del 18 al 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Amén. Tremendo eso, ¿no? Dice que Él olvida el pecado del remanente de su heredad. Dice también que todas nuestras iniquidades las echará en lo profundo del mar. Ahora, eso no niega el hecho de que Dios conoce nuestras faltas, pero Él decide no permitir que esas faltas sean las que nos definan. No toma en cuenta nuestro error, más bien nos extiende gracia. ¿Para quién? Para todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Ese es el remanente. Para aquellos que estamos en Cristo, que hemos sido justificados. De hecho, el sentido de esa palabra justificación quiere decir que fuimos hechos justos. El Señor no nos trata a nosotros conforme a nuestras iniquidades. Entonces, debemos aprender a imitar al Señor en eso, porque aún siendo omnisciente, decide olvidar nuestro error. Entonces, cuando tenemos que perdonar a una persona, aún sabiendo la falta que esa persona cometió contra nosotros, debemos decidir olvidarlo. No quiere decir que nos va a dar amnesia y que ya no nos vamos a acordar del evento, pero no vamos a permitir que ese evento nos defina, ¿cierto? O que la percepción que tengo de esa persona siempre esté atada a la acción que ella hizo en mi contra. Porque si hago eso, pues efectivamente no voy a poder perdonar. Y parte de lo que el Señor hace es, aún siendo omnisciente, olvidar nuestro error. Y es fundamental, porque si nosotros no olvidamos de alguna manera la falta, en el sentido de no permitir que esa falta me afecte emocionalmente o que sea lo que defina mi relación con esa otra persona, pues voy a estar todo el tiempo cargado, lleno de rencor más bien, lleno de resentimiento y pensando realmente que esa persona merece un castigo, que yo debería incluso tomar represalias o vengarme de pronto por lo que me hizo. Pero parte de perdonar es soltar y es dejar que sea Dios el que se encargue de esa situación. Isaías capítulo 43, en el versículo 25 podemos ver otro ejemplo parecido al de Miqueas, donde el Señor también habla de que Él decide voluntariamente no recordar el error. Isaías capítulo 43, versículo 25. Amén. El Señor mismo está diciendo una vez más al pueblo de Israel: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Una vez más, el Señor voluntariamente está decidiendo no actuar sobre su pueblo conforme a lo que merecen realmente nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y es fundamental eso en el tema del perdón. Yo debo poder quitar de mi mente el pensamiento tal vez de me ofendió, me decepcionó,
me golpeó, me humilló, me trató mal, si todo el tiempo estoy con esos pronombres personales, me hizo, me afectó, me dolió, si todo es yo, efectivamente no voy a perdonar. Pero si yo recuerdo que hay un Dios que aún conociendo la magnitud de nuestros pecados, lo que justamente merecemos por ellos, y aún así ha decidido olvidar mi pecado por medio de Jesucristo, ¿quién soy yo para atesorar un pecado, atesorar un resentimiento, un rencor en contra de otra persona? No soy nadie. Yo he recibido un perdón mucho más grande de tal vez lo que me han hecho a mí. Y por lo tanto, como he recibido un perdón tan grande, estoy capacitado también para perdonar las pequeñas faltas que alguien pudo haber hecho en mi contra, ¿cierto? Entonces es muy importante eso, mirar el ejemplo de Dios, cómo Dios perdona, cómo Él decide olvidar, cómo Él decide no acordarse de nuestra iniquidad, para que de esa manera podamos aplicar lo mismo en nuestras relaciones interpersonales. Con lo que ahí, al Dios ser omnisciente, no hay ni un solo pecado de sus criaturas que Él no recuerde. Cada falta que nosotros hemos cometido desde que nacimos hasta la edad que tenemos, incluso nosotros tal vez olvidamos muchos de nuestros pecados de la niñez. El Señor no, conoce con detalle cada uno de ellos. Sin embargo, su carácter perdonador se hace evidente en que Él decide voluntariamente olvidar. Cuando la persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe, el Señor ya no lo ve conforme a la larga lista de pecados que tiene, sino que lo ve conforme a la justicia que es puesta en su cuenta por medio de la fe. ¿Saben que cuando pensamos en eso y cuando pensamos en la humanidad entera, realmente Dios es muy perdonador? O sea, es impresionante. ¿Cuántas personas hay en el mundo actualmente? 8,000 millones de personas aproximadamente. ¿Cuántas personas han existido desde el principio? Cada una de esas personas, con la larga lista de pecados que hay en su cuenta, el Señor conoce cada una de esas faltas. Y realmente, si Dios quisiera actuar en su justicia y declarar juicio sobre cada una de esas personas, podría perfectamente haberlo hecho. Pero Dios es perdonador en el sentido de que les ha dado la oportunidad a todas las personas que se arrepientan y crean en Él. Y aquellos que realmente obedecen a ese mandato reciben perdón incondicional. Reciben un perdón que no depende de lo que hacen, depende de lo que Cristo ya hizo en la cruz por ellos. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Podemos ver ahí un poco de lo que es la maldad general de los seres humanos. ¿Sí? Romanos 3, versículos del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Amén. Tremendo eso, ¿no? Está diciendo, no hay ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Y luego en el verso 12 termina diciendo, no hay ni siquiera uno. O sea, el énfasis es, no hay una sola persona debajo del sol que pueda decir que ha vivido sin pecado. Todos hemos ofendido primeramente a Dios, porque el pecado es una ofensa contra Dios. O sea, la persona que más ha sido ofendida en todo el universo es Dios. Y aún así es perdonado. Ahora nosotros, cuando recibimos una falta, pensamos muchas veces, ¿cómo se atreve a hacerme eso? No, ¿cómo te atreves tú a hacerle el pecado que has cometido a Dios? Ese debería ser nuestro razonamiento. Porque cuando pensamos así, vamos a darnos cuenta que realmente el pecado que cometen en nuestra contra no es nada comparado con el pecado que nosotros hemos cometido contra Dios. Y aún así Dios se muestra con un carácter perdonador. Ahí mismo en Romanos 3, versículos del 23 al 26, podemos ver que sigue enfatizando esta idea del pecado en los seres humanos. Romanos 3, del 23 al 26, si alguien ahí lo tiene, lo
¿Lo puede leer? Cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos ofendido a Dios, y aún así el Señor nos tiene respirando en esta noche. Eso es un regalo de gracia. Cuando pensamos en eso, realmente vamos a darnos cuenta que no tenemos tanto que exigir. Muchas veces la razón por la que no queremos perdonar es porque pensamos, yo no me merezco esto. Pero a la luz de la palabra, ¿qué es lo que mereces por tu pecado? Nos cuesta a veces pedir perdón porque de pronto pensamos, es que si yo pido perdón voy a perder como credibilidad, ¿no? Como que me tengo que bajar, tengo que ser inferior si yo pido perdón a alguien, si yo me humillo. Pero realmente, cuando vamos a la palabra, pedir perdón debería ser parte de la vida cristiana. En la oración personal, que de hecho es una oración diaria, porque vemos que dice, danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, una oración diaria debe ser, Señor, ayúdame a perdonar a los que me ofenden, así como yo también. Ayúdame a perdonar a los que nos ofenden, así como tú nos has perdonado. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, ¿cierto? Y eso debería ser parte de nuestra oración al Señor. Señor, ayúdame a recordar que he sido perdonado por ti. Porque si recuerdo eso, que he sido perdonado por ti, voy a perdonar también a los que me ofenden. Porque voy a ser consciente que no tengo nada que exigir, no tengo nada por lo cual sentirme tal vez orgulloso y decir, no puedo perdonar esa falta, porque me hicieron mucho daño y por lo tanto no la voy a permitir. Más bien, la medida en que recordamos eso, vamos a poder perdonar. Y saben que es algo muy importante, porque si entendemos también la naturaleza pecaminosa del ser humano, todas las relaciones personales que tenemos van a estar marcadas de una u otra manera por ofensas. Es cierto. Simplemente es cuestión de colocar cerca a dos pecadores para que empiecen a ofenderse entre sí. Tal vez no inmediatamente, tal vez algunos más que otros, pero de una u otra manera, si son pecadores, se van a ofender. En algún momento va a pasar. Entonces es muy importante que estemos capacitados para perdonar. Incluso en el contexto de la iglesia. Vamos a mirar Efesios capítulo 4 para ver las palabras del apóstol Pablo a una congregación, probablemente como esta. La congregación de Éfeso, el Señor les escribe a cristianos, aprendan a perdonar. Y eso implica de antemano que aún dentro de la iglesia, aún en las relaciones que tenemos entre cristianos, probablemente en algún momento nos vamos a ofender. Y en esos momentos en que nos ofendamos entre nosotros, la solución no debe ser, me voy de la iglesia, me ofendieron, estoy enojado, no los perdono. Más bien debería ser, Señor, me ofendieron en la iglesia, pero así como dice tu palabra, yo voy a perdonar a mi ofensor. O si soy yo la persona que ofende, también voy a acercarme, voy a pedir perdón. Señor, entiendo que también soy un pecador, entiendo que también me equivoco, y pido perdón por mi falta. Eso no nos quita de alguna manera testimonio, no nos quita autoridad, más bien nos hace ser obedientes a lo que el Señor ha establecido. Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia.
Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Interesante la conexión de esos dos versículos, ¿no? Dice que se quiten de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo eso puede estar relacionado perfectamente con la falta de perdón. Una persona que no ha perdonado atesora amargura en su corazón. Ve a la otra persona, se le revuelve, por así decirlo, el estómago, todo su ser. Es que allá está y que me ofendió. Es que lo veo y me da rabia. Amargura, ¿cierto? Enojo. Muchas veces por la falta de perdón veo a una persona y estoy enojada. Incluso hay personas que por causa de no perdonar, su estado de ánimo en el día depende de si vieron a la persona a quien no han perdonado. Si lo ven, enojo inmediatamente. Es que lo vi, yo por qué me crucé por esa calle y preciso ahí estaba. ¿Cierto? Si es el esposo, peor. ¿Cómo hace para no ver al esposo? ¿Cierto? Ira, gritería, maledicencia, toda malicia, todo eso se puede relacionar con la falta de perdón. Y dice, quita todo eso y más bien sean benignos, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos como Dios también os perdonó en Cristo. Y ahí está la clave. Así como Dios nos perdonó. Y es muy importante poder recordar eso, porque si no va a ser imposible, hermanos, perdonar. Va a ser imposible perdonar las faltas graves, las cosas que tal vez marcan nuestra vida. Va a ser completamente imposible. En nuestras fuerzas no podemos. Pero si recordamos el perdón que Dios ha tenido para con nosotros, a pesar de que no lo merecemos, entonces vamos a poder dar de la misma gracia que hemos recibido. Lo que hay en la parte de aplica, que la clave para perdonar es meditar en nuestra genuina condición delante de Dios. Si somos honestos, no merecemos ni siquiera estar respirando mientras leemos este texto. Sin embargo, a pesar de la multitud de nuestras ofensas a Dios, Él nos ha perdonado en Cristo y nos ha capacitado para también perdonar a los que nos ofenden. Pregúntate, ¿has perdonado genuinamente, no solo de labios para afuera, a quienes te han ofendido? Es muy común en el contexto cristiano que sabemos que hay que perdonar. Realmente esto es una verdad innegable. Es muy claro en las Escrituras que hay que perdonar. Y a veces, por saber eso, podemos caer simplemente en la práctica de perdonar de labios para afuera. Es que me toca perdonarlo porque es que si yo no lo perdono, Dios no me perdona a mí. Entonces, no, yo quiero que Dios me perdone a mí, entonces te perdono. Pero el perdón no es simplemente algo que hacemos de labios para afuera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque yo puedo decirle a una persona, te perdono, y en mi corazón aún estar aborreciéndola, aún estar enojado con esa persona, y realmente ese no es el perdón que viene del Señor. Eso sería de alguna manera simplemente cumplir o aparentar algo, pero a lo que el Señor nos manda es a perdonar genuinamente. O sea, que yo cuando vea a esa persona realmente no sienta de alguna manera todo el enojo, toda la ira contra ella, sino que pueda recordar, bueno, así como Dios me perdonó a mí, yo merecía la ira de Dios. ¿Quién soy yo para irarme ahora contra esa persona? Más bien voy a recordar que si es un creyente, pues Cristo pagó realmente por esa persona. Si se ha arrepentido, pues ¿quién soy yo para de alguna manera condenar a esa persona? Si no es un creyente, pues eventualmente el Señor hará justicia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, cuando pensamos en eso, realmente podemos descansar en el hecho de que Dios se va a encargar, aun si es un acto de injusticia en nuestra contra. Porque tal vez los casos más difíciles de perdonar es cuando sentimos que hay una injusticia. Cuando decimos, esa persona me hizo algo y no pagó por lo que hizo. Y me robó y no fue a la cárcel. Y la consecuencia no llegó.
O esa persona asesinó a un familiar, a un ser querido, y está libre como si nada. Y ahí es cuando muchas veces el corazón se indigna, porque pensamos, eso es una injusticia, ¿cómo pudo haber sucedido eso? Pero saben que cuando pensamos realmente en cómo fuimos salvos sin merecerlo. Fue por gracia. No era que nosotros realmente, si el Señor nos hubiese dado justicia, si nos hubiese pagado conforme a lo que merecemos, estaríamos perdidos. Entonces, cuando meditamos en eso, podemos crecer y podemos perdonar genuinamente. No simplemente por protocolo, no simplemente como por evitar de alguna manera una consecuencia, sino que debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a perdonar de corazón. Mateo capítulo 18, vamos allí. Mateo capítulo 18, esa es una de las parábolas más claras respecto al tema del perdón. Mateo 18, versículos del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Sí, hasta el 35. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Amén. Nótese que termina diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. O sea, es un perdón genuino. No es un perdón protocolario, no es simplemente, bueno, me toca perdonar, de corazón realmente. Entendiendo que así como esa persona tal vez no merece mi perdón, tampoco yo merecía el perdón de Dios. Entonces, de esa manera yo puedo aprender a perdonar. Es algo muy importante. Hay gente que de pronto ve el perdón también con la intención de, bueno, voy a jugar un poco con eso. A veces pasa en el contexto matrimonial, porque es una relación obviamente extensa en el tiempo. Entonces, a veces entre los cónyuges piensan, bueno, pues yo voy a perdonar a mi esposa, pero aquí se la anoto. Yo perdoné una, vamos 1-0. Espere que ella también me haga y me tiene que perdonar. Claro, no es que yo le... ¿se acuerda? Allá en el 1997, en febrero, que yo le perdoné una, ahora perdóneme. Y a veces juegan un poco con eso, pero tampoco está bien, porque no debería ser mi motivación simplemente perdonar para guardárselo ahí y sacárselo en cara cuando ella también me tenga que perdonar a mí. Porque en última se va a volver un juego, una competencia, a ver
quién perdona más y bueno, yo te perdoné y tú no me has perdonado, entonces voy ganando yo, así que ahora es tu turno de perdonar. Y bueno, esa no es realmente la intención o la motivación. Realmente el perdón debería ser de todo corazón. Y obviamente perdonar duele. Perdonar, como hablábamos hace un momento, no implica necesariamente olvidar en el sentido de tener amnesia o de ya no acordarse más de lo sucedido, porque eso es prácticamente imposible. Pero sí quiere decir que yo puedo aún recordar lo que esa persona me hizo y que me hirió sin tomar represalias contra ella o sin reprocharle eso. Porque a veces una persona dice de labios para afuera, yo lo perdono, pero cuando hay una discusión, saca realmente el antecedente, el archivo ahí, bueno, venga que le tengo esto guardado y acuérdese que usted me hizo. Pero eso tampoco es perdonar. En última, si yo genuinamente perdonar, lo mismo que el Señor con nosotros. Cuando el Señor nos restriega, por así decirlo, nuestros pecados en la cara, ¿no? ¿Qué dice ahí el texto de Miqueas? Que Él lo lanza a lo profundo del mar. Entonces, perdonar genuinamente a una persona implica no reprocharle todo el tiempo lo que nos hizo, sino más bien poder recordar incluso la acción que cometieron en nuestra contra con un corazón limpio, con un corazón que no guarda resentimiento, rencor por lo que pasó. ¿Hermano Oscar? ¿No? Pensé que había... Bueno, miremos Lucas capítulo 11 para ver el texto precisamente de la oración modelo que el Señor Jesús dejó. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Amén. Interesante, ¿no? Jesús mismo en la oración modelo nos está diciendo: Señor, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Si algo debería distinguirnos como cristianos es que perdonamos a todos los que nos ofenden. Si alguien hiere a un cristiano, debería poder recordar que el cristiano le va a perdonar así como Cristo ha perdonado a ese cristiano. Ahora, es importante también aclarar que el perdón no necesariamente implica un consentimiento de pecado, y es lo que sigue básicamente en el estudio. El perdón no significa consentimiento del pecado o ausencia de límites. De hecho, el mismo Dios que perdona también usa la vara para disciplinarnos y llevarnos a ser partícipes de su santidad. En ciertas ocasiones puede que perdonar a una persona implique también tomar distancia o marcar un límite con ella. No debemos confundir perdón con permisividad. Eso también es muy importante. Una mujer que tal vez ha sido violada debe perdonar a su violador, sí, pero probablemente debe marcar un límite muy firme con él. Nunca más estar cerca o incluso ir a las autoridades, colocar una orden de restricción porque esa persona realmente le ha hecho daño. Y tratar de justificar que por causa del perdón debe permanecer incluso a solas con su violador sería también de alguna manera consentir el pecado del violador. Entonces es muy importante tener claro, perdonar no necesariamente implica que yo voy a alcahuetear el pecado o que yo voy a ser permisivo con el pecado. Si yo veo activamente que la persona está pecando en mi contra, una medida de protección, incluso para ambos, para el que puede ser ofendido, como también para el que está agrediendo, porque en últimas está pecando también y debemos evitar el pecado. Entonces, puede ser tomar distancia. Puede ser que ante una situación particular de roces o incluso una situación de agresión física con otra persona, pues sí hay que perdonar, y es algo que el Señor tiene que hacer primeramente en nuestro corazón, como vimos ahí en Mateo 18, pero también puede implicar que haya que establecer ciertos límites. Y tal vez incluso las autoridades pueden tener que entrar de alguna manera a proteger la integridad de una persona. Entonces, el establecer límites, el marcar distancia con una persona no implica falta de perdón. Puede ser, de hecho, necesario en algunos casos para evitar realmente que haya un pecado
mayor. Proverbios capítulo 22, en el versículo 3, podemos ver lo que nos advierte la Escritura respecto a aquel que ve el mal. Proverbios capítulo 22, en el versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Amén. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La exhortación siempre del libro de Proverbios es a no vivir vidas simples, vidas apartadas de la dirección del Señor. El avisado es aquel que está despierto espiritualmente hablando, que está activo conforme a la voluntad del Señor. Y una persona que ve el mal debería apartarse de él. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dijo, bueno, sean prudentes como serpientes y mansos como palomas, si no estoy mal. O sea, el Señor les advirtió, cuidado, va a haber personas que le van a querer hacer mucho daño. Evítenlos. Es sabio, el avisado ve el mal y se aparta. De la misma manera, una persona que ha sido ofendida, agredida físicamente, o que ha sido víctima de una violación, o que ha tenido una ofensa muy fuerte en su contra, puede establecer un límite. Y eventualmente, si el Señor permite que haya evidencias de arrepentimiento en esa persona, pues tal vez se pueda restaurar nuevamente la relación. Pero si no hay evidencias de arrepentimiento, por prudencia, lo mejor es mantener la distancia. Y eso no implica ausencia de perdón. Es algo muy importante porque hay personas que incluso han justificado, incluso iglesias a veces han caído en eso, justificado que la persona en nombre del perdón debe aguantar. Y allá está la esposa que el hombre le está dando una golpiza todos los días prácticamente, y en la iglesia le dicen a esa mujer, aguante mija porque se tiene que perdonar. Y claro que sí, hay que perdonar, eso es bíblico, pero perdonar no implica consentir ese pecado. No implica que yo voy a permanecer en una relación donde incluso mi vida está corriendo peligro. Y el Señor permite en muchos casos que haya una separación física de estas personas como parte de la disciplina, y tal vez el Señor, por medio de esa separación física, empieza a orar en cada uno de ellos, y si hay evidencias de arrepentimiento en el agresor, puede haber una restauración de ese hogar o de esa familia. Pero es importante, primeramente, que esa persona dé testimonio o que dé frutos de arrepentimiento. Eso también hace parte de perdonar. En Hechos capítulo 9 vemos una historia muy interesante, porque el apóstol Pablo precisamente era un perseguidor de cristianos. El apóstol Pablo se dedicaba a matar personas como nosotros. O sea, en una reunión como esta, una persona como Pablo entraría y nos mataría a todos. Es lo que Pablo hacía. Ahora, imagínense una persona así, de ese calibre, que de repente llegue diciendo de un día para otro, es que ya yo soy cristiano. Sería muy difícil realmente recibirle como si nada y pensando, bueno, pues si es cristiano, pues no sé, no estoy muy convencido, pero si hace unos días atrás mató a 20, 30 cristianos en una reunión, ¿será que sí es cristiano? Y de hecho vamos a ver que lo que pasó en la iglesia primitiva fue que los creyentes, inmediatamente Pablo profesó ser ahora un creyente, la iglesia tuvo temor. Y era un temor justificado porque Pablo lo que hacía precisamente era matar cristianos. Era normal o era de esperarse que la iglesia tuviese miedo. Pero vemos que Pablo entra en un proceso acompañado precisamente de Bernabé, quien empieza a testificar y a mostrar, bueno, este hombre realmente ha cambiado. Este hombre ya no es el mismo. Este hombre se nota que hay algo diferente en él. No es el mismo asesino que conocimos tal vez unos meses atrás. Este hombre realmente ha sido transformado. Y por causa del testimonio de Bernabé, por causa del testimonio que la iglesia también empezó a observar en él, a ver si realmente había cambiado, vemos que Pablo entró en un proceso, incluso dicen los comentaristas que más o menos de 8 a 12 años probablemente, en el que él tuvo que de alguna manera restaurar su testimonio para luego presentarse públicamente y ya estar de forma oficial
ejerciendo como tal el ministerio, porque tenía un pasado que él debía de alguna manera redimir y debía mostrar evidencias contundentes de que había cambiado. Hechos capítulo 9, versículos del 26 al 30, y podemos ver esa historia. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, los trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablando denodadamente en el nombre del Señor, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Interesante eso, ¿no? Porque aún viendo el testimonio de que él estaba hablando denodadamente en el nombre del Señor, disputaba con los griegos, ellos prefirieron mejor que vaya para Tarso, por si acaso, ¿no? No sea que de pronto esté ahí como aparentando, porque Pablo precisamente les tendía carnadas. Él buscaba, parte de su trabajo, por así decirlo, antes de conocer al Señor, era pensar, bueno, ¿cómo hago para matar cristianos? ¿Cómo hago para que esas iglesias que se están escondiendo caigan? Bueno, voy a pensar en una estrategia, voy a aplicar algún método para lograr mi objetivo. Pues probablemente los cristianos en ese contexto estaban pensando, tal vez esto es una estrategia más de Pablo. Se está haciendo pasar por uno de nosotros, está contendiendo allá con los griegos, porque cuando nos descuidemos va a lograr su objetivo de acabar con nosotros. Y prefirieron incluso, bueno, mejor que vaya a Tarso, mejor que esté allá un tiempo. Pero parte de lo que Dios hizo precisamente en el corazón de Pablo fue transformarlo. Ese hombre perseveró en su testimonio, dio evidencias de que su fe era genuina, era auténtica, y eventualmente vemos en el mismo libro de los Hechos que vuelve a Jerusalén. Vuelve a ministrar a aquellos que en algún momento le tuvieron miedo, aquellos que en algún momento pensaron, este tal vez es un engañador, tal vez simplemente está haciendo su estrategia para matarnos aquí a todos. Pero hubo evidencias realmente del cambio en él. Entonces es lo mismo cuando hablamos del perdón. Si nosotros estamos en una situación donde nuestra integridad física o aún nuestra integridad emocional está siendo afectada constantemente por una persona, pues es sabio y es prudente establecer un límite y tal vez marcar una distancia y esperar a que esa persona tenga evidencias realmente de un arrepentimiento. Cuando eso suceda, eventualmente se puede restaurar la relación, así como pasó con el apóstol Pablo, así como ha pasado también con cientos de matrimonios donde en ocasiones no perdonar. Y así como hemos recibido ese regalo tan grande de la salvación, así como el Señor de forma inmerecida nos ha perdonado, nosotros también estamos llamados a perdonar a aquellos que no lo merecen, aquellos que pecan en nuestra contra, aquellos que nos ofenden. Entonces en la parte de atrás coloqué unas actividades para profundizar. Yo les envié los videos por el grupo del Faro. Hay una predicación que se llama Un Padre Amoroso y Perdonador, del pastor Eduardo Saladín, y otra que se llama El Padre que Perdona, del pastor Charles Stanley. Pueden ver ahí ambos videos y escribir en el recuadro las principales enseñanzas de los mismos. En el punto número 2 coloqué un artículo que se llama El perdón de Dios y el nuestro, del Ministerio de Coalición por el Evangelio. La idea es que puedan leerlo y meditar en cómo pueden crecer en vivir una vida que refleje. Sí, es una realidad que pues de alguna manera aplica para todos, no solamente para los viejitos, ¿no? También los niños de alguna manera tienen que lidiar con esto de la falta de perdón. A veces hay niños que le tienen rencor a sus papás porque sus papás los disciplinaron. Sea posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si pone esa cláusula en cuanto sea posible, quiere decir que en algunos casos no va a ser posible.
pero nuestra intención siempre debe ser pedir perdón, humillarnos, restituir, dependiendo también, pues, digamos, de la falta que hayamos cometido. Podemos restituir a la persona, podemos hacerle bien, pero no podemos obligarla a que nos perdone. Es algo que también el Señor tiene que tratar de pronto con ella, pero en la medida de lo posible, en cuanto dependa de nosotros, tratar de estar en paz con ella, bendecirla y pues no pagar mal con mal, sino más bien de alguna manera vencer. Yo me quedo con el versículo que leímos donde decía por amor a mí mismo. Uh-huh. Tomar el ejemplo del Señor en ese por amor a mí mismo. También por amor a mí misma, claro, por amor a Dios y por amor a mí misma, yo tengo que aprender a perdonar. Porque yo creo que la primera beneficiaria de otorgar perdón soy yo. Porque voy a descansar del enojo, de la amargura, ¿verdad? Y si lo hago por amor a Dios, pues doble beneficio, ¿no? Claro, sí. No, es una realidad que de alguna manera el perdón siempre nos libera, ¿no? Es como una carga que no estamos diseñados para llevar. Y primeramente sí, obviamente por amor a Dios y entendiendo también el amor que Dios ha tenido para con nosotros, pues debemos perdonar. Realmente es algo que va a traer también un beneficio de alguna manera para nuestras vidas. No tanto lo hacemos buscando ese beneficio, porque pues tampoco sería un perdón genuino, pero lo hacemos primeramente por amor a Dios, entendiendo lo que Él ya ha hecho por nosotros, y de esa manera nos quitamos un peso realmente de nuestras almas. Es difícil cuando una persona que tal vez hemos ofendido en el pasado no nos quiere perdonar en el presente. Cuesta, es doloroso, pero en últimas también podemos recordar que nosotros en algún momento también fuimos así. Y a pesar de nosotros, un día el Señor nos salvó. Entonces lo mismo que el Señor hizo con nosotros, lo puede hacer en esa persona. Tal vez en este momento nos está odiando, tal vez está molesto o molesta con nosotros, pero debemos perseverar en hacerle bien. Dice la palabra también que la medida que nosotros bendecimos a los que nos hacen mal, pues ascuas de fuego colocamos sobre su cabeza. Es una forma también de decir que nosotros llevamos a esas personas a reconocer que están actuando mal cuando nosotros les bendecimos. Entonces yo creo que pues es perseverar en eso y orar mucho también para que el Señor obre en el corazón de esa persona y que pueda recibir el perdón de Dios para que también esté capacitada para perdonarnos. Sí, sería como la intención en esa situación. Pero bueno, vamos entonces a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude. Este es un tema realmente que más que teórico, yo creo que es un tema que debemos pedirle al Señor que nos ayude a vivirlo, que sea una realidad de nosotros, que seamos perdonadores, así como Dios ha sido perdonador con cada uno de nosotros. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad, Señor, de poder meditar en ese atributo tuyo, Señor. Tú eres la persona que ha sido más ofendida en la existencia humana. No podemos ni siquiera dimensionar la magnitud de las ofensas que tú has recibido, Señor. Es algo impresionante, es algo inescrutable como tu grandeza, Padre, pero a pesar de todo, a pesar de el pecado tan grande, la deuda infinita que teníamos en nuestra contra, Señor, tú decidiste enviar a tu Hijo Jesús. Tú decidiste, Señor, que a través de Cristo Jesús, todo aquel que en ti cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque podemos ser justificados por la fe. Gracias porque cuando somos declarados justos, Señor, tú olvidas nuestras transgresiones, tú no las tienes en cuenta más. Señor, gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos a recordarla continuamente y ayúdanos a estar preparados para perdonar, porque sabemos, Señor, que parte de estar en un mundo caído, parte de relacionarnos con otros pecadores, es que nos vamos a ofender, tarde o temprano. Ayúdanos en esos momentos, Señor, a recordar tu palabra. Ayúdanos a recordar que estamos llamados a perdonar genuinamente, de corazón, no de labios para afuera simplemente, no de forma protocolaria,
no simplemente para tal vez zafarnos de alguna consecuencia. Más bien, Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a recordar de dónde hemos sido rescatados, para que podamos perdonar, para que podamos genuinamente dar de esa misma gracia que nosotros hemos recibido, Señor. Hemos sido perdonados sin merecerlo. Ayúdanos a perdonar también a quienes no merecen nuestro perdón. Ayúdanos a recordar, Señor, que es un atributo tuyo, es una cualidad, es algo que tú dices acerca de ti mismo en la Escritura. Y por lo tanto, Señor, debería ser algo digno de imitar por aquellos que nos identificamos como tus hijos, Señor. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poner en práctica lo que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.